Saludos estudiantes. Hoy quiero hablar sobre la entrevista. Esto va a ser básicamente una introducción al método. En clase voy a estar aclarando cualquier duda que tenga al respecto. Así que es una presentación de PowerPoint un poco larga, así que por favor siéntanse con la mayor comodidad y el tiempo posible y la concentración, ya que habrá una prueba corta de comprensión luego de terminar con esta presentación. Así que el día de hoy quiero hablarle entonces de lo que es la entrevista, eh, los propósitos principales que se utiliza, y me disculpan aquí este, la computadora está dando problemas. La entrevista es básicamente un instrumento de investigación cualitativa. Cabe destacar que la entrevista es una forma de colectar datos, obviamente cualitativos. Esto a diferencia de lo que estuvimos haciendo con AtlasTI, que simplemente es una forma de hacer análisis de datos cualitativos. Y es bien común, la forma más común y poderosa que hemos estado utilizando para tratar de entender a los demás seres humanos, así que la entrevista es muy común, y se edifica precisamente en las destrezas de comunicación que uno tiene, así que requiere que uno tenga ciertas destrezas de comunicación y que uno pueda seguir también ciertas reglas sociales, así que a diferencia de otros tipos de colección de datos, es una que requiere, ¿verdad?, la interacción activa de parte del investigador con el sujeto que está investigando, a diferencia, por ejemplo, de otros tipos de investigaciones que tienden a ser un poco más desligados del sujeto de investigación, como lo es la encuesta. Eh, no obstante, la entrevista uno no la puede pensarla desde un punto de vista de la comunicación cotidiana. De hecho, es bien distinto a la comunicación. Uno de ellos es que la entrevista es una forma intencional de aprender sobre los sentimientos, pensamientos y experiencias. O sea que hay un propósito detrás de ello. No es simplemente parte de verdad de nuestra cotidianidad, sino que uno busca en tratar de entender esos sentimientos, esos pensamientos, esa experiencia de otras personas mediante la conversación. También la entrevista difiere de las conversaciones cotidianas en términos de su intensidad, con lo que se escucha la información o el contenido de la conversación. O sea que el entrevistador cualitativo escucha con mucha intención y con mucha atención para poder captar palabras claves o ideas, incluso darse cuenta de cosas que se omiten, de omisiones importantes. O sea, hasta el silencio es bien importante en la entrevista, y esto obviamente nosotros no le prestamos mucha atención cuando estamos conversando en el día a día. E incluso el entrevistador debe escuchar cosas claves que no son verbales, como sonidos, entonaciones, incluso el lenguaje no verbal físico como gestos, etcétera. O sea que hay que tomar atención o prestar atención tanto a la comunicación no verbal como a la comunicación verbal. La entrevista también se puede hacer a tanto conocido como no conocido. Aquí el reto principal es, ¿verdad?, cómo establecer esa conversación con gente extraña. Así que uno sabe que siempre hay un nivel de confianza o incomodidad cuando uno está siendo entrevistado por una persona que no te conoce. Eh, Así que aquí yo les voy a dar una serie de consejos de cómo intencionalmente introducir un número de preguntas y hacer que el entrevistado profundice. Especialmente si la persona que está entrevistando no es conocida, es una persona un poco más retraída, un poco más callada. El reto principal, ¿verdad?, es cómo entonces hacer que esa persona profundice sobre el tema que usted estaba investigando. Así que en términos generales, ¿verdad?, la entrevista es un método cualitativo que permite otorgar significación y sentido a la información que se obtiene mediante la conversación. Repito, es entender
esa información que se está brindando por parte del entrevistado, y esto se hace mediante la conversación. O sea que es fundamental que usted entienda que cuando usted esté haciendo la entrevista haya algún tipo de relación, o que la persona se sienta cómoda, como de manera que esa persona se sienta que está teniendo una conversación y no que está siendo interrogado por un policía. Así que la calidad de la información que se provee mediante la conversación mucho más rica que aquella que se provee si el ambiente que se está propiciando parece más una interrogación. También la entrevista nos permite hacer el universo del entrevistado. Aquí usted tiene que entender que lo que usted está tratando de ver es lo que la persona entiende, la persona significa. Que usted esté de acuerdo o no, eso es irrelevante. Usted tiene la entrevista, parte de la premisa que hay un mundo, que cada persona es un mundo, y que uno quiere entender el mundo según esa persona lo concibe. O sea que hay que entender las significaciones de los actores y de las personas con los que ellos interactúan, la forma en que ellos evalúan las cosas o interpretan acciones o eventos. Por otro lado, la entrevista también va más allá de lo observable. Por tanto, la información obtenida siempre va a ser de carácter subjetiva, tanto cuanto el entrevistado es el que provee el significado de la información. Y tal significado va a responder siempre a tus valores, a tu experiencia, a tu memoria, incluso bajo el paradigma bajo el cual tú operas. Así que no, la entrevista, aunque uno trata de hacerlo y seguir una serie de reglas y trata de hacerlo sistemático, siempre tendrá un carácter subjetivo, tanto por tu parte como entrevistador, en el sentido de que la forma en que tú le vas a dar significado, tanto al lenguaje verbal como no verbal, va a depender, ¿verdad?, de tu propia experiencia, de tus propios valores, porque recuerda, eh, la forma en que tú observes el comportamiento humano depende de cómo tú te has criado, con quién tú has interactuado en tu vida. Así que es subjetivo, y también subjetivo de parte del entrevistado, en el sentido de que la persona está hablando de su propia experiencia, de sus propios valores, sus propias memorias. Así que hay una intersubjetividad cuando se hace la entrevista. En cuanto a los usos de la entrevista, hay varios. La entrevista es un método de colección de datos muy utilizado en distintas ramas y en distintas áreas del saber y en distintas profesiones. Por ejemplo, en el caso de los que estudian comunicaciones públicas, pueden ver que se utiliza también la entrevista para propósito de mercadeo, obtener información que nos permite entonces mercadear algún tipo de producto o servicio. Igualmente se utiliza para hacer sondeos de opiniones políticas, y cuando hablo sondeo, obviamente estamos hablando que la muestra aquí no es probabilística, no es representativa, es simplemente para saber por encimita creo que la gente piensa. También esto en psicología, en trabajo social, se utiliza mucho la entrevista para razones terapéuticas, para dar consejos, etcétera. Y por otro lado, en el caso de nosotros, la entrevista se utiliza para el análisis académico. En este caso te permite, ¿verdad?, hacer o entender cómo una persona piensa de cierto evento político. Te permite también, si uno está haciendo encuesta, uno puede hacer entrevistas para evaluar la encuesta, cómo la gente le pareció, qué le falta, etcétera. Así que termina siendo un instrumento también de medición. Y recuerden que el enfoque aquí siempre va a ser, aunque sea para el propósito de medición, es la comprensión de la perspectiva de un individuo o un grupo. Así que incluso uno puede hacer una serie de intercambios cortas o sesiones múltiples hasta tomar días, como lo que es la historia oral. Así que la entrevista tiene distintos usos y distintas variaciones. Y esa variedad de formas, por ejemplo, se puede utilizar una entrevista que sea cara a cara, se puede utilizar las entrevistas grupales, como por ejemplo los focus group o los grupos de enfoque son un ejemplo de las entrevistas grupales. También se puede hacer entrevistas de manera telefónica y también de manera cibernética.
También hay otros tipos de entrevistas y esta tiene que ver más con la información que busca. Por ejemplo, aquellas entrevistas culturales, realmente lo que uno trata de buscar es comprender esa información compartida o lo que en inglés se llama shared understandings. Se analiza, ¿verdad?, las reglas de conducta, los estándares valorativos o las expectativas mutuas. También existen lo que se llama entrevistas de tópico, aquellas entrevistas que se utilizan para aprender sobre eventos, procesos, por ejemplo, cómo se ha afectado su situación financiera desde el surgimiento de la crisis o desde el 2006. En este caso, en ciencias políticas se utilizan mucho las entrevistas de tópico en vez de las entrevistas culturales. Esos son mucho más comunes en sociología, antropología, etcétera. Por otro lado, también existen distintos tipos de entrevistas en términos de su estructura. Anteriormente hemos hablado de tipos de entrevista en términos de cómo se hace o en relación a la información que se consigue. En este caso estamos hablando de tipos de estructura. Hay dos grupos grandes, son las entrevistas no estructuradas, las semiestructuradas enfocadas o las estructuradas. Eh, Así que para que vean aquí en esta tabla los tipos de entrevistas, existen los tipos de entrevistas que son completamente informales y realmente aquí parece más una conversación que una entrevista intencional, y se diferencia en términos del control de la información que el entrevistado provee. En otras palabras, de la entrevista informal a la entrevista estructurada, en el caso de la estructurada, la persona, el entrevistador, tiene mucho más control sobre qué información la persona va a proveer porque le está diciendo las preguntas con antemano, está enfocando que las respuestas contesten a esa pregunta, mientras que la entrevista informal básicamente se utiliza para que la persona hable, no hay tal vez un guión de preguntas de las cuales uno quiera utilizar, realmente se utilizan cuando la fase de investigación es bien exploratoria, y el objetivo principal es describir nuevos temas, establecer relaciones con las personas con las que tú quieres eventualmente entrevistar. Por ejemplo, si estás tratando de entrar en una organización política y no conoces a nadie, pues puedes hacer entrevistas de carácter informal para que ellos te vayan conociendo y tú vayas conociendo quiénes son. Eventualmente pedirle entonces hacer una entrevista más estructurada. En este caso, luego tú tienes lo que son las entrevistas no estructuradas. Aquí el control es mínimo. La entrevistador no tiene un plan de trabajo muy estructurado, lo que básicamente tiene como una serie de temas abiertos que quiere explorar, pero que no tiene un guión de preguntas. En el caso de la entrevista semiestructurada, aquí hay un control mediano de la información que la persona te va a proveer. Ya esto responde a un diseño de investigación más planificado, en donde tú sabes, por ejemplo, qué variables o factores tú quieres analizar o qué tópicos tú quieres analizar. Aquí también tú puedes tener, aquí si vas a tener preguntas específicas, no temas, sino preguntas abiertas. Puedes que las tengas ya ordenadas, pero no siempre. Y lo que tú buscas entonces es profundizar tu conocimiento sobre ciertos temas. Ahora, la pregunta estructurada, ahí tú tienes control máximo y tú tienes un objetivo bien preciso sobre lo que quieres capturar con la pregunta. O sea que tú vas a tener un guión que van a ser preguntas cerradas con un orden bien específico, porque ya tú tienes una idea de cómo tú quieres ir desarrollando la conversación. O sea que es bien estructurado la forma en que estás haciendo las preguntas, la secuencia de esas preguntas. Esto se utiliza para probar hipótesis. Aquí la idea es que tú no vas a permitirle que la persona se desvíe mucho de las preguntas, que tú siempre vas a tratar de que la persona responda a las preguntas y que no se desvíe hablando de otras cosas. En una entrevista semiestructurada, no estructurada, tú le permites a la persona que empiece a hablar de otras cosas, porque tal vez tú no tienes una hipótesis concreta y estás permitiendo que la persona te diga la información necesaria. O sea que la entrevista estructurada es más común para los trabajos de carácter deductivo, mientras la entrevista semi o no estructurada es más común para los trabajos de carácter inductivo.
En este caso, yo siempre les recomiendo a ustedes que utilicen una entrevista semiestructurada donde te tienen ya una serie de preguntas preestablecidas en un guión y ordenadas, pero que le va a permitir también que la persona divague o que explore o que se vaya por la tangente, de manera que tal vez puedan capturar información que no lo habían pensado. Así que la idea es profundizar conocimiento de ciertos temas, pero no necesariamente ser tan estricto en el sentido de que no le permita a la persona darte nuevos temas. Así que esto aquí, ¿verdad? Yo le voy a subir la información en Google Classroom. Aquí tiene mucho más información de lo que la entrevista no estructurada. Básicamente la entrevista no estructurada pretende comprender más lo que se quiere explicar, espera una respuesta subjetivamente sincera. Se obtiene con frecuencia respuestas emocionales pasando por alto la racionalidad. En el cambio, el entrevistador como tal va a formular preguntas según un esquema fijo de categorías de respuesta. La entrevista va a ir a un ritmo que es más en función de la respuesta de las personas. No es que tú estás poniendo el ritmo. También el entrevistador tiene que simplemente decirle, mira, este es el objetivo, esta es la motivación del estudio, pero tiene que estar dispuesto a alterar el orden, la forma de las preguntas, añadiendo nuevas si es preciso, y tratar de establecer algún tipo de relación equilibrada entre la familiaridad y la informalidad y la profesionalidad. En el caso de la entrevista estructurada, el entrevistador planifica previamente las preguntas mediante un guión establecido, secuenciado y dirigido, por lo que dejan poca o ninguna posibilidad al entrevistado de replicar o de salirse del guión. Son preguntas cerradas, a veces tienen preguntas como sí o no o una respuesta predeterminada. Este tipo de entrevistas estructuradas son, como dije anteriormente, comunes para los trabajos de corroboración de hipótesis y causales. Otro tipo de entrevistas son las entrevistas de evaluación. En mi caso, yo estoy haciendo una entrevista de evaluación sobre la paradiplomacia de Puerto Rico. Y estoy investigando, básicamente entrevistando personas que estuvieron en distintos cargos políticos, y lo que quiero entonces es evaluar el éxito y fracaso de estas acciones a nivel internacional del gobierno de Puerto Rico, y entonces evaluar también qué factores contribuyeron al éxito o al fracaso. Ese es otro tipo de entrevistas de evaluación. Estos son, de nuevo, se utilizan para aquellas personas participantes de algún tipo de programa o proyecto, y tú quieres evaluar el éxito o el fracaso de ese programa o proyecto. ¿Cómo se diseña la entrevista? Lo primero que usted tiene que entender, que cuando se habla de diseño de entrevista es un poco más metafórico, ya que uno tiene una idea de lo que quieres hacer y quieres ver, pero no necesariamente va a estar atado a un itinerario fijo, en el sentido de que vas a saber exactamente cómo hacerlo. El diseño de la entrevista siempre tiene que permitirte algún tipo de flexibilidad para explorar el camino. Por eso es que yo les digo que la entrevista semiestructurada es la ideal para su trabajo. Así que, siguiendo el ejemplo de las vacaciones, tú vas a poder tener muchos guías o mapas, en este caso guiones, pero tal vez ese guión no sea útil para la persona entrevistada o para todas las personas entrevistadas. Así que tienes que tener la habilidad de poder cambiar los planes cuando te surja, ¿verdad?, nuevos temas de conversación. Así que para preparar la entrevista, y esto de nuevo yo lo he hecho personalmente, lo primero que debes hacer entonces es establecer cuáles son los objetivos de la entrevista. O sea, tú tienes que sentarte y pensar y documentar cuáles son los aspectos que vas a tratar. Luego tienes que identificar a los entrevistados, o sea, tienes que identificar cuál va a ser básicamente tu muestra dentro de la población, o sea, qué tipo de perfil debe tener esa persona para yo entender la información que quiero obtener.
En este caso, el perfil de la persona que yo estaré entrevistando son personas que han ocupado algún tipo de puesto de liderazgo en una agencia, oficina, corporación que ha tenido algún tipo de presencia a nivel internacional y estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, también organizaciones gubernamentales. Eh, o sea que la persona tiene que haber estado liderando, ¿verdad? Algún tipo de acción dentro de ese contexto de esa oficina. Ustedes tienen que decir también qué tipo de persona usted va a entrevistar, qué características tiene esas personas. Eh, por ejemplo, aquellos que han hecho trabajo con el profesor Ángel Israel Rivera saben que les pedía hacer una entrevista profunda y les decía, mira, estas son las características de las personas que debes entrevistar. Una persona que se asocie o que apoye la independencia, una persona que apoye la soberanía, etcétera. O sea que él ya te decía cuál era el perfil de la persona a entrevistarse. Así que ustedes también tienen que decidir cuál va a ser ese perfil y eso va en su diseño de investigación. Luego debes crear el guión. Eso no es otra cosa que formular las preguntas y secuenciarlas. Aquí debes utilizar un lenguaje significativo y tratar de contextualizar las preguntas para evitar ambigüedades. En clase les voy a enseñar cómo hacer eso y también cómo evaluar las preguntas de las personas. También debe preparar el lugar donde se realizará la entrevista. Esto es sumamente importante que ustedes entiendan que para lograr este tipo de comunicación relajada entre ustedes y el entrevistado, que no se sienta un interrogatorio, no solamente la calidad de las preguntas es importante, también el lugar. Un lugar que la persona se pueda sentir cómoda. Es fundamental para que esa persona entonces sea mucho más honesta y abierta con su respuesta. En términos del guión, ¿verdad? Y en términos del proceso de entrevista, van a haber básicamente 4 pasos, 4 secciones. La primera de ellas es pues la introducción, luego entonces usted debe construir una buena interrelación con el entrevistado y le voy a explicar cómo hacer eso. Y le debe entonces tratar de lo a medida posible, profundizar en la discusión y hay también unos requisitos de cómo debe cerrar la entrevista. Así que vamos a ir uno por uno en estas partes de lo que va a ser el proceso de la entrevista. Y disculpe que vaya tan rápido, pero de nuevo en clase vamos a aclarar las dudas que surjan al respecto. Así que en términos de la introducción, es importante que ustedes tengan en mente el asunto de la reactividad. O sea, cuando ustedes se presenten, ¿verdad?, ante una persona, esa persona lo va a estar juzgando a usted igual que usted juzga a esa persona. O sea, esa persona va a tener una percepción del otro y va a haber una serie de signos visibles e invisibles sobre cómo esa persona está reaccionando a su presencia. Esto es bien importante que ustedes entiendan. Si ustedes van a estar entrevistando, por ejemplo, aquí una foto, ¿verdad? Eh, eh, que ejemplifica, ¿verdad?, cómo uno se presenta, las 2 fotos. Yo no voy a ir, por ejemplo, vestida en pantalones cortos, sin maquillaje, sin peinarme, aunque nunca me peino, para entrevistar, por ejemplo, a un presidente, a un gobernador o una persona que tuvo un cargo ejecutivo importante. Yo tengo que verme de lo más profesional posible. Por otro lado, si por ejemplo yo estoy haciendo una serie de investigaciones y mi población son mayormente gente, por ejemplo, jóvenes de la clase trabajadora, pues tampoco me voy a emperifollar con ropa extremadamente cara, el pelo bien hecho, que parezca que no, simplemente no soy, ni tengo conciencia, ni he experimentado estar en ese contexto social. O sea que es bien importante que para establecer esa relación, que ustedes puedan obtener buena información, que la haya la menor reactividad posible.
Y eso importa mucho la forma en que tú te conduces, la forma en que tú te vistes, cómo te presentas en relación al otro. Porque, de nuevo, esa reactividad va a tener un efecto, entre mayor reactividad, peor va a ser la respuesta, menos sincera van a ser las respuestas. Y recuerda, tú quieres adentrarte al mundo del entrevistado y esa persona no te va a permitir entrar si se siente incómodo contigo. Así que es bien importante para reducir la reactividad que el ambiente que decidan escoger sea uno agradable y relajado, por ejemplo, algún tipo eh, de café, donde haya, porque sea público, pero también a la misma vez haya algún grado de privacidad, o sea, que haya como una esquinita donde las cuales se puedan sentar con privacidad. Recuerden que la privacidad es fundamental en la ética de la investigación, o puede ser, por ejemplo, en la casa de la persona o en la oficina de la persona, donde pues la persona se sienta cómoda. Eh, También recuerden que el lugar debe ser accesible para ambos y que haya un poco de privacidad y tratar de establecer una buena relación y confianza. Y la única forma que ustedes pueden hacer eso es básicamente ser sincero. No trate de presentarse de una forma que no lo es, una manera forzada, porque la gente reacciona negativamente cuando ven que una persona está forzando mucho para ser agradable. Así que eso nos lleva entonces a lo que es rapport. Rapport básicamente se refiere a poder eh, establecer algún tipo de relación inmediata, que esa persona se sienta cómoda. Y eso tiene que ver mucho con la actitud del entrevistador. Si tú no estableces rapport con esa persona, se te va a hacer bien difícil que esa persona diga las cosas como son. Ahora, yo entiendo, y esto pasa constantemente, la persona va a estar nerviosa y ustedes también. Es importante que antes de comenzar la entrevista hablen de manera informal, relajen, hagan chistes, de manera que los dos se puedan ir relajando de manera informal antes de comenzar la entrevista. Por ejemplo, de esa iniciación de la entrevista, hola, ¿cómo estás? Me gusta este lugar porque tiene un buen café, tuviste problemas al llegar, el DH, ese tapón estuvo brutal, nada, trata de lo que en inglés le dicen small talk. Small talk no solamente para que la persona se sienta cómoda con usted, pero también para que ustedes se sientan cómodas con la persona. Así que traten de establecer una conversación de confianza y mantener la calma. Así que conversen un poco antes de iniciar la entrevista. También permitan, ¿verdad?, aquí hacer una introducción de lo que usted está investigando, lo que quiere hacer. De nuevo, en un lenguaje sencillo, preciso y especialmente si usted tiene que saber, ¿verdad?, el nivel de conocimiento, de educación de la persona que está entrevistado y ajustar el lenguaje de acuerdo a esos niveles. Tampoco se traten de hacer, ¿verdad?, hablar de forma que ustedes nunca hablan, con utilizar jerga y lenguaje que simplemente no es parte de lo que es su vocabulario. Recuerden mantenerse lo más honesto posible y sincero sobre su propia personalidad. Así que en la introducción, ¿verdad? Ya ustedes hicieron ese rapport, establecieron esa confianza, entonces usted va a introducir el tema, introducir la investigación. Así que básicamente va a saludar, va a hacer una presentación personal sobre su nombre, rol. En este caso, por ejemplo, soy estudiante de la UPR, estoy haciendo una investigación para tal curso, el propósito de esta investigación es tal cosa. Tiene que explicar obviamente de qué se trata, qué es lo que para qué se van a utilizar los resultados, den énfasis a la importancia de la participación de la persona, dejen de saber que va a grabar, si va a grabar, para qué va a utilizar la grabación, denle énfasis al anonimato y básicamente ahí pues le dan consentimiento informado. Básicamente toda esta introducción está en su consentimiento informado. Debo recalcarle las últimas tres cosas.
Primero, que la entrevista, ustedes van a evitar utilizar el primer nombre de la persona, el nombre de la persona, al menos que la persona explícitamente se lo permita. Segundo, ustedes va a pedir que le permita grabar, porque eso lo van a utilizar para transcribir. A mí me ha pasado que simplemente la persona no quiere que lo graben y me toca entonces hacer notas. Y obviamente esto no es ideal para una entrevista, pero sí, eso es parte de los derechos de la persona. Así que si le dicen que no quiere grabarlo, usted no puede hacer nada más que tomar anotaciones en ese caso. Así que enfatice mucho cómo te van a proteger el anonimato y la confidencialidad de esa persona. Eso debe estar todo en el consentimiento informado y la persona debe estar, debe leer ese consentimiento informado parte por parte, lo deben discutir, lo deben firmar. Recuerden que el consentimiento informado, yo ver cuántos de ustedes se olvida esto, tiene que haber dos copias, una para usted y una para la persona. Ambas copias deben estar firmadas. El consentimiento informado se pone en un sobre aparte sellado de la transcripción. ¿Ok? Y lo que pueden utilizar entonces es un código para identificar a la persona si la persona no quiere utilizar su primer nombre. ¿Cómo se comienza la entrevista? Pues básicamente tú vas a tratar de utilizar lo que se llama el método de embudo. Básicamente va de lo general y va, ¿verdad? Comienza con un paso lento en donde tú tratas de conocer al entrevistado, su perspectiva, motivaciones. Tú tratas de pues, ser condescendiente en el sentido de que haya comodidad y tranquilidad por parte de la persona. O sea, trata de no forzar los temas a buena y primera porque si no se te daña la entrevista. Yo siempre le digo al estudiante, usted tiene que saber, usted tiene que demostrar cierto tipo de ingenuidad, pero seguir siendo serio. En otras palabras, tú lo que quieres es que la persona te explique las cosas como ella lo entiende. Y tú tienes que demostrarle que en tu caso, pues tú no estás juzgando, tú lo que quieres conocer, que esto es algo serio, que tú no estás tomando esto a chiste. Pero a la misma vez tú tienes que mantener un sentido de autoridad porque después de todo tú eres la persona que está entrevistando y haciendo la investigación. Pero a pesar de que eres tú el que está haciendo la investigación, tú lo estás haciendo para aprender de esa persona. Otra cosa es tratar de no plantear preguntas directivas o dirigidas. Esas preguntas son preguntas que básicamente ya tú estás dirigiendo a que la persona conteste de cierta forma, ¿verdad? Que no son preguntas abiertas. Así que la forma en que uno secuencia esas preguntas en el guión, yo siempre digo que utilicen el método del embudo, o sea, que empiece con las preguntas más generales y después bajen a las preguntas más particulares, o sea, que vayan de lo general a lo particular, de lo amplio a lo pequeño, de lo superficial a lo profundo, de lo impersonal a lo personalizado, de lo informativo hasta lo interpretativo. O sea que, por ejemplo, usted puede preguntar cómo ustedes eh, que ustedes piensan, ¿verdad? De cómo evalúa la situación actual de la economía de Puerto Rico. La persona lo más seguro te va a dar una serie de datos, pues las fábricas están cerrando, hay 200.000 personas que se han ido, hay muchos negocios pequeños que han quebrado. Entonces tú le pides, pues, ¿cómo eso a ustedes le afecta a ustedes? ¿O cómo ustedes piensan que esto puede mejorar? O sea, que ahí ya va de lo informativo a lo interpretativo. O sea, siempre va de lo general a lo más pequeño, de lo superficial a lo más profundo. Así que esto básicamente te va a permitir, ¿verdad?, enfocarte y darle contexto entre las preguntas generales y las preguntas en específico. Recuerda siempre tener flexibilidad y prestar mucha atención al contexto. Recuerden que al final de cuentas mucho del ritmo y mucho de lo que va a pasar en entrevista está determinada por la persona entrevistada y no por ustedes. Yo he visto, por ejemplo, estudiantes que por seguir un guión a veces por ejemplo, hace una pregunta, la persona la contesta, y después la siguiente pregunta ya la contestaron anteriormente. O sea que la gente se siente como que, pero que como ya te dije,
¿verdad? Y eso crea malestar en la persona y se daña un poco ese proceso de entrevista. Así que ten pendiente cuando lo que la persona contesta y la pregunta siguiente. Igualmente, si la gente dice algo pero lo dice muy parco, trate de ver si puede profundizar. O sea que una forma de hacerlo es pues cambiar el fraseo de las preguntas. Pueden también, ¿verdad?, adelantar o postergar una pregunta, o y finalmente omitir una pregunta ya respondida. Así que esto toma práctica, requiere que uno esté relajado porque a veces uno está tan tenso y quiere seguir por la guión que no se da cuenta que no vale la pena hacer esa pregunta en ese momento, que se puede postergar o que se puede omitir porque ya se contestó, o hay una pregunta al final que realmente tiene que ver con lo que la persona está hablando y lo puede hacer en ese momento. La cuestión es que se continúe un tipo de conversación fluida, que no se sienta como una interrogación sin mucho sentido. Así que recuerda, según aprendes, como los participantes entienden su mundo, puedes, si lo desea, modificar lo que está estudiando, repensar el patrón de pregunta, como lo había dicho en lo que es la entrevista semiestructurada. Y saben que siempre pueden introducir preguntas para examinar nuevas ideas o temas o que surgieron, emergieron durante la entrevista. Eso está bien. Así que va ajustando las preguntas para que los individuos digan de lo que saben más. Por ejemplo, he tenido casos en donde un estudiante hace una pregunta y la persona ya le dijo, pues de verdad que yo no sé, y entonces hace una pregunta de follow-up de esa primera pregunta y la persona tiene que volver a decir, la persona se esfuerza en dar una contestación cuando realmente no sabe la contestación de esa pregunta. Eviten eso. Si la persona simplemente no sabe, traten de no seguir el guión por seguir el guión. Todo contrario, cuando una persona sabe de algo, entonces profundicen al respecto. Ahora, ¿cómo yo fomento que la persona hable? Lo primero que usted tiene que dejar es ser juicioso, ¿verdad? En este caso es tratar de mantener neutralidad de lo que la persona dice. La persona puede decir que odia a todas las mujeres, o que odia a todos los PNP, y usted tiene que decir, entiendo, ¿verdad? Eh, pues puede que el PNP, ¿verdad?, tenga cosas buenas y malas. Algunas personas, ¿verdad?, ven cosas malas, otras personas ven cosas negativas. Pero lo que usted está tratando de dejarle saber es que usted mismo no tiene una opinión al respecto, o que usted no lo juzga a él o a ella. Siempre muestre interés, no que siempre muestre interés. No se quede mirando hacia lejos, ni se quede mirando a los ojos y pensando en otra cosa. O sea que la forma en que uno muestra interés, que uno esté haciendo preguntas que sean pertinentes, donde usted demuestre la capacidad de profundizar, ¿verdad? Siempre trate de ser no solamente simpático, yo diría empático, porque los gestos de simpatía también vienen en relación con juicios valorativos. Hay una diferencia fundamental entre la simpatía y la empatía. La simpatía es que tú eh, no, no solamente entiendes lo que la persona dice, pero estás de acuerdo, ¿verdad? Simpatizas con lo que siente. En el caso de empatía va mucho más allá. Tú puedes ser empático y no necesariamente estar de acuerdo con esa persona, es simplemente entender de dónde viene esa persona. O sea que requiere una mentalidad bien distinta, una mentalidad de evitar juicios valorativos a base de lo que tú crees que es lo correcto. Así que, ¿cómo tú haces eso? Pues mira, sonríe cuando tiene que sonreír. Cuando la persona esté mostrando, ¿verdad?, sentimientos de tristeza, obviamente darle gestos de reciprocidad sobre lo que están sintiendo.
También para profundizar, siempre pregunta qué más, por qué entiende esto, pero no entiendo, pero cómo fue eso, en qué sentido usted cree esto, cuándo fue que le pasó eso y qué usted pensó en el momento, cómo vivió usted eso. Piensen cómo usted haría una entrevista profunda sobre la evaluación de los procesos de recuperación post María. Pues entonces usted siempre tendría que estar preguntando, ¿me puede contar con más detalle de lo que pasó o de eso? ¿Le había pasado antes? Etcétera. O sea que son preguntas para mantener la conversación y profundizar. Otra forma en que ustedes pueden mantener la conversación es, por ejemplo, en repetir la última frase o palabra que la persona diga. Eso lo que se llama es eco, ¿verdad? Crear eco de lo que la persona dice y la persona ya sabe que usted está está prestando atención. Obviamente algunas personas son muy exitosas en hacer eco sin prestar atención, pero en términos generales el eco le permite, ¿verdad?, mantener la conversación. Por ejemplo, vamos a decir que la persona está hablando y como que se queda pensando, ¿verdad? De nuevo, mucha gente pierde el hilo. Lo que usted debe hacer entonces es repetir la última frase que la persona dijo y eso le va a permitir entonces reengranar y volver a tomar el tema que estaba discutiendo. O simplemente lo puede como parafrasear o resumir lo que acaba de decir. Otra cosa también es si la persona, usted le hace una pregunta y la persona no la contesta, usted puede repetir la pregunta, ¿verdad? En este caso la puede tratar de formular cambiando un poco el foco o parafraseándolo un poquito. Eso también te permite corroborar información. Para los trabajos de evaluación, a veces uno quiere corroborar si la persona realmente piensa de esa forma y la forma de hacerlo es repetir la pregunta 2 veces o 3 veces de distintas formas para ver si la persona repite la misma información. Otra forma es hacer distintos tipos de estimulantes, como que interesantes, wow, no lo sabía. Cosas así, ¿verdad? Eh, Eso estimula la conversación. Eh, También, ¿verdad? Mantener silencio. Recuerden que hay silencios que son funcionales, en el sentido de que te dice que hay una pausa entre un pensamiento y el otro. Hay silencios que son simbólicos, que realmente simbolizan un sentimiento, algún tipo de, puede ser que la persona se está sintiendo incómoda, se está sintiendo triste. Entonces ese silencio viene precisamente de esos sentimientos. O que la persona se bloqueó. Así que estén muy pendientes a los silencios. Eh, y también usted obviamente puede, no es para que estén hablando, qué interesante, wow, no, sino es bueno que a veces mantengan el silencio porque eso puede fomentar la conversación. Ahora, puede que hayan temas complicados y aquí muy importante es que usted establece, ¿verdad?, elementos de empatía y simpatía, especialmente empatía. Y la forma en que usted hace, mira, pues diciéndole a la gente, sé lo que me trata de decir, lo entiendo, claro que usted tenía razón, tal vez usted puede decir, pues una vez también me pasó, lo había pensado, tengo un amigo que hizo lo mismo. Y aquí, ¿verdad? Usted está tratando de establecer cierto elemento de empatía. Obviamente ya deja de ser un ente neutral, eh, pero eso le va a permitir a la gente abrir y hablar de temas complicados. A veces que son temas que le van a llevar a emocionarse mucho. De nuevo, me ha ocurrido a mí, le ha ocurrido a muchos estudiantes donde la gente rompe a llorar. ¿Ok? Así que si ese es el caso, que usted tocó una herida abierta, ofrezca consuelo, pero no trate de minimizar ni maximizar lo ocurrido. O sea que no trate de decir, eso no es nada, ¿verdad? O eso no, usted puede estar mejor. No, pues solo lo está minimizando. O maximizando quiere decir que, por ejemplo, diga, bueno, mucho hizo o
Yo no sé si fuera usted, yo estuviese peor, o sea que están tratando de maximizar lo ocurrido. De nuevo, eso afecta como la persona evalúa a sí mismo, evalúa la situación, o sea que usted está afectando la información que se está dando, así que simplemente ofrezca consuelo, eh, puede decir de verdad lo siento mucho, eh, lamento mucho lo que está pasando, lamento mucho lo que le pasó. Eh, si desea podemos pausar la entrevista, eh, y comenzarla cuando se sienta mejor y resumirla en otra ocasión. O sea, que permita a la persona, ¿verdad? Recuperarse. También recuerden que inclinar la cabeza afirmativamente se considera como un comportamiento de afiliación. Eh, o sea que pues, se utiliza pues para estar que eso es muy cierto, opino como tú, te escucho, entiendo lo que sientes. Obviamente no empiecen, no parezca un bubblehead, y estén constantemente, ¿verdad? Sintiendo, eh, porque parece, de nuevo, va a ser no genuino, pero es una forma de poder mantener la conversación y establecer la afinidad. También, o sea que recuerden ser cautelosos, no mover la cabeza afirmativamente cuando alguien esté haciendo comentarios denigrantes o con relación así o con una otra persona. Porque, de nuevo, no hace sentido que usted esté diciendo que sí cuando la persona esté hablando y sonriendo, cuando la persona esté hablando con mucho que odia con las mujeres. Así que la sonrisa en este caso es importante porque es un tipo de expresión que eh, la gente utiliza, ¿verdad? A menudo, eh, como para cualquier cosa, se utiliza en todo tiempo. Las personas, los amigos se sonríen. Aquí en Puerto Rico se tocan constantemente. La sonrisa, uno sonríe a lo extraño. Incluso cuando uno va a preguntar, mira, ¿dónde está esta dirección? Uno sonríe. O para básicamente pedir, mira, dame eso. Y uno sonríe. Así que la sonrisa es un elemento, ¿verdad?, de la comunicación muy importante en el contexto de Puerto Rico. Pero recuerden que una sonrisa en una entrevista puede también significar que la persona se siente avergonzada. O sea que lean bien el lenguaje corporal de la persona con lo que dice para ver si esa sonrisa se refiere, ¿verdad?, a algo de alegría o realmente tiene un aspecto negativo. Así que recuerde que las sonrisas se le atribuyen efectos positivos, ¿verdad? Son parte de los comportamientos de afiliación para establecer ese rapport, pero se debe tener cuidado de no estar sonriendo cuando ocurre en situación que puede causar vergüenza o molestia a las personas. Para cambiar el tema, de nuevo, ir de un tema a otro, es bien importante, ¿verdad? Hacer hacerlo de manera que no se sienta muy abrupto la interrupción, o sea que la forma que puede hacer eso es pues dejar de asentir, o dejar de tomar nota y ya la gente sabe que ya pues no te interesa tanto ese tema y cambiar amablemente de un tema al otro. Una forma que puedo decir, pues entiendo esto o tal cosa, pero también me gustaría saber sobre esto. O cambiando un poco de tema, ¿qué a ustedes les parece tal cosa? O sea, que ser un poco ser bastante amable en cambiar el tema para que la persona se sienta, ¿verdad?, igualmente motivada de seguir hablando. También recuerden que usted tiene que estar constantemente clarificando respecto a lo que la gente piensa, la perspectiva de las personas, la evaluación de las cosas, o sea, darle sentido a lo que han dicho, o sea, cuál es su cuadro mental. En este caso, ¿verdad? Usted no puede dar por supuesto que su conocimiento de lo que la gente piensa, o sea que así que parte de preguntas que le pueden utilizar, una vez lo había escuchado, pero no sabía bien a qué se refiere, cómo lo interpreta usted, qué sentido le hace a usted esa frase en su vida, qué quiso decir con qué, con tal cosa, por qué considera que, ¿verdad? Eso es lo que básicamente está pidiendo que clarifique lo dicho.
Así que, ¿verdad? Trate de familiarizarse con el tema, de evitar interrupciones necesarias, no quedar como ignorante, pero tampoco de saberlo todo. eh, y siempre tratar de detectar elementos importantes y de no traer juicios valorativos. Una forma de hacer esto es tratar de remover la memoria de todo lo que ustedes piensan al respecto. Así que estén pendientes de sus propias predisposiciones y traten de mantenerla a un lado para poder familiarizarse con el tema. Cosas que no deben hacer en la entrevista. Los no, 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 no. ¿Verdad? Evitar juicios valorativos. Evitar criticar a la persona o lo que piensa o lo que hizo. Evitar las preguntas compuestas. O sea, una pregunta compuesta es cuando ustedes hacen como 3 preguntas, 2 preguntas a la vez. Haga una pregunta a la vez, ¿verdad? No pregunte 25 cosas en una sola pregunta. Evitar interrumpir a la persona, al menos que esa persona se haya desviado demasiado y mucho. Eh, Evitar las preguntas cerradas con un sí o no. Eh, de nuevo, parece obvio, pero pasa a menudo. Y luego el entrevistador se queda como que como yo sigo esta pregunta cuando la persona ya lo contestó. Y lo último que es evitar guiar la respuesta, lo que se llama las preguntas dirigidas. Eh, y aquí es que usted ya está dándole a la persona la respuesta y ya está diciéndole que si no responde así, está mal. Por ejemplo, yo una vez vi un estudiante que dijo, ¿verdad que no le gustó la situación? Eh, y pues la persona no le había dicho de que le gustó, no le gustó, ya le dirigió de que la persona debería decir que no le gustó la situación. O sea que esas son las no de las preguntas de las entrevistas profundas, ¿ok? Así que yo espero que eso sea un breve resumen de lo que es lo más importante de hacer la entrevista. Luego cuando ya cierre la entrevista, usted simplemente le dice que pues que le dé una apreciación general de la entrevista, que le pareció, hay algo que se quedó por mencionar que no lo toqué o no le pregunté. A veces la gente te dice, mira, me pareció esto, no discutimos esto, pero ahora pensándolo y bla, 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 se van por ahí una retajila. Y a veces da información que uno no lo había pensado, información muy útil. También cierra la entrevista agradeciéndole su colaboración, ¿verdad? Y su participación y su disponibilidad. También le dice que cuando termine el reporte yo le puedo ofrecer una copia de la transcripción si usted decide, ¿verdad?, arreglar algo o añadir. Y también pregúntale si de surgir alguna pregunta en la transcripción o el análisis, si pueden comunicarte con él o con ella. Esto es muy importante y esto debe estar también en el consentimiento informado, porque si usted no le dice que puede que en un futuro lo contacte de nuevo, está incurriendo en una violación de los derechos de la persona. Y tan pronto termine la entrevista, inicia la transcripción. Luego les voy a hablar sobre la transcripción, pero es fundamental que lo hagan al minuto, al segundo de terminar la entrevista, mientras la información, la evaluación que ustedes hizo de la entrevista esté fresca en su memoria. Así que esos son todos los pasos, establecer un rapport con la persona, introducir el tema, hacer las preguntas, cómo formar el guión, cómo profundizar, aclarar, cambiar el tema, qué hacer si en caso pasa algo, que la persona empiece a llorar o se emocione mucho, y cómo cerrar la entrevista. Espero que esto sea de ayuda y entonces en el salón estaremos hablando de otras cosas de la técnica de la entrevista como técnica de colección de datos.